¿No te resulta frustrante cuando hay algo que no está encajando en la decoración de tu casa, pero no sabes cuál es el problema? Bueno, a mí también me ha pasado. Por eso hoy te traigo un vídeo genial, un vídeo de esos premium. Hoy te traigo 10 cosas que nunca deberías comprar para la decoración de tu casa. Soy María González y estás en la Academia de Decoración. Suscríbete ya, por favor, que quiero llegar a los 1000 suscriptores. 3, 2, 1, ¡empezamos! Primera cosa que nunca deberías comprar para la decoración de tu casa: los conjuntos de muebles a juego. La razón por la cual alguna vez hemos acudido a este tipo de solución es porque pensamos, voy a comprar todos los muebles a juego del mismo set y de esta manera seguro que todo va a combinar. Pero la realidad es que los sets de muebles no tienen ni estilo ni personalidad. Así que, si no sabes lo que falla en tu habitación, fíjate primero en este detalle. ¿Tienes todos los muebles a conjunto? Lo que hará una habitación más dinámica y con más personalidad precisamente va a ser la mezcla de muebles, de estilos, de colores, de texturas. Segunda cosa que no deberías comprar nunca para la decoración de tu casa: los soportes metálicos para la televisión. Lo recomendable cuando tú tienes un elemento que es electrónico es añadirle algún material que contraste con este elemento, como pueda ser la madera. Y por otro lado, hay que equilibrar el tema de tamaños. Lo aconsejable es apostar por una consola como estas de madera que os estoy mostrando. Tercera cosa que nunca deberías comprar para la decoración de tu casa: el arte genérico. Todos alguna vez hemos comprado algún tipo de cuadro de este estilo y realmente no dice nada acerca de nuestra personalidad. Simplemente lo hemos comprado a lo mejor para rellenar un espacio en una pared y esto no tiene ningún sentido. Y no creo que sea la mejor manera de invertir tu dinero para llenar las paredes, por una sencilla razón, y es que el arte genérico no dice nada acerca de ti. Más vale que inviertas en algunos objetos que tengan que ver con tu personalidad, con tus hobbies, con lo que a ti te gusta hacer, y en ese caso sí que los utilices para colgar en las paredes de tu casa. Cuarta cosa que nunca deberías comprar para la decoración de tu casa: las alfombras sintéticas. Me refiero a cualquier alfombra que no esté hecha ni de lana, ni de algodón, ni de seda. Una alfombra sintética se va a desintegrar a la velocidad de la luz. A diferencia de lo que ocurre con las alfombras de seda o de lana, con el paso del tiempo cada vez se van a ver más feas. Realmente una alfombra suele ser un objeto caro, así que no es muy buena idea invertir tu dinero en una cosa que no vas a poder trasladar de generación en generación y que con el paso del tiempo cada vez se va a ver más fea. Quinta cosa que no deberías comprar nunca para la decoración de tu casa: las cortinas demasiado cortas. La gente acostumbra a comprar las cortinas en sitios muy baratos. ¿Qué ocurre? Que no nos paramos a mirar en las dimensiones. Si te paras a mirar las dimensiones, te darás cuenta de que las cortinas baratas acostumbran a no tener la suficiente largura. 2,10 es demasiado poco de largo para una cortina, porque te va a obligar a colgarla justo encima de la ventana y va a hacer que tus ventanas automáticamente parezcan más bajas y más pequeñas. Lo ideal para una cortina es que mida 2,40 metros, 240 centímetros, y colgarla no justo encima de la ventana, sino subir un buen trozo de tal manera que caiga casi desde el techo hasta el suelo, incluso que arrastre. Esto hará que tus ventanales parezcan más grandes y dará altura a la habitación. Sexta cosa que nunca deberías comprar para la decoración de tu casa, y de esto sé un ratito: los cojines con rellenos baratos. ¿Cómo los vas a distinguir? Pues muy fácilmente. Primero, porque al tacto parece que están llenos de grumo. Y segundo, porque no lucen estiraditos y tersos como los cojines buenos. Es una mala inversión. Para el precio de un cojín realmente te vale la pena invertir un poquito más, comprar un cojín que se vea de buena calidad, porque primero te va a durar más, va a ser más cómodo y va a ser más bonito. Séptima cosa que nunca deberías comprar para la decoración de tu casa: estamos hablando de las vajillas de plástico y los platos de plástico, vasos de plástico. Todo este tipo de utensilios no me refiero a que no los compres si tú tienes niños pequeños, me refiero a comprar este tipo de utensilios como parte de la vajilla de tu casa para servir tus comidas en el día a día o para servir a invitados. No son saludables y además tampoco son nada elegantes. Octava cosa que nunca deberías comprar para la decoración de tu casa: las plantas artificiales. Mira, pueden parecer elegantes, algunas bonitas, otras pueden parecer hasta que son plantas de verdad.
Pero la realidad es que una planta artificial nunca será como una planta de verdad, porque no tiene alma. No estás contribuyendo a purificar el aire de tu casa, con los beneficios que eso tiene para la salud tuya y de tu familia. Son un nido de polvo, las tienes que estar limpiando continuamente. Invierte en una planta de verdad y estarás invirtiendo en la salud de tu familia y a la vez estarás creando un ambiente en tu casa muchísimo más agradable, con más personalidad. Novena cosa que no deberías comprar para la decoración de tu casa: lámparas demasiado pequeñas. Debemos jugar con las proporciones en decoración. Si tú al lado de un sofá o de un sillón pones una lámpara demasiado pequeña, primero no va a lucir nada bonito y no va a estar mucho tiempo contigo esta lámpara. Hemos de apostar por lámparas de un tamaño un poquito mayor y que estén equilibradas a nivel de volúmenes con los muebles que les rodean. Y décima cosa que nunca deberías comprar, y además este es un error muy grande que he cometido yo misma, y es comprar armarios demasiado grandes para tu casa. Si tu casa no tiene armarios empotrados y tienes que invertir en comprar armarios, más vale comprar armarios de metro o de metro y medio. Nunca caigas en el error de comprar un armario de más de metro y medio. La vida es muy larga, no siempre vas a vivir en la misma casa o no siempre vas a querer tener colocados los muebles en el mismo sitio ni de la misma manera. El tener un armario excesivamente grande te va a condicionar porque vas a necesitar habitaciones con paredes muy grandes donde pueda caber ese armario y te va a obligar a colocar siempre la habitación en función de dónde tiene que ir colocado el armario cuando no debería de ser así. Y hasta aquí las 10 cosas que nunca deberías comprar para la decoración de tu casa. Son errores que todos cometemos y hemos cometido y que no los volvamos a cometer porque realmente nos estaremos haciendo un favor para crear una casa con más estilo. Espero que el vídeo te haya gustado. Cuéntamelo en los comentarios, dime si estás de acuerdo en estas 10 cosas y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!